tal? Muy buenas noches. Hoy es martes de Controversia y nos da muchísimo gusto estar con ustedes a través de TV+. Esta noche, como siempre, tenemos un tema para discutir y analizar con todos ustedes. Y recuerden que su opinión y su participación va a ser muy, muy importante. Les doy la bienvenida a Yadira Hidalgo y saludamos también a Ángel Casas. ¿Qué tal, Yadira? Nos acompaña. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Controversia. Y bueno, pues en esta ocasión muy contentos de poder saludarles, aunque un poco tristes porque, bueno, Yadira se emprende un viaje hacia una ciudad de la República Mexicana, se va a Guadalajara a seguir su carrera. Y bueno, pues es el último programa que nos va a acompañar. Y bueno, nada más nos queda decir que bueno, nos dio mucho gusto haber trabajado con Yadira después de muchos años de no haberlo hecho. Iniciamos en el radio hace casi 10 años. Y pues bueno, mucha suerte, Yadira. Pues muchas gracias. Un placer trabajar contigo. No, igualmente. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema sin duda alguna muy interesante. Es precisamente una de las sugerencias que nos han hecho llegar todos ustedes a través del 141444. Es el tema de los cómics. Vamos a hablar acerca de esto y para ello pues hemos invitado a un grupo de chavos conocedores, aficionados, creadores y bueno, quienes les gusta todo este rollo del cómic. Y bueno, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Les invitamos para que ustedes nos llamen al 141444, que es nuestra vía telefónica, y nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus opiniones respecto al tema que tenemos el día de hoy. Bien, como tú lo dices, Ángel, todos ellos son conocedores, son aficionados, pero además practican y hacen cómic, y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros esta noche, porque seguramente, bueno, nos van a ilustrar ampliamente acerca de lo que es el cómic. Y bueno, pues empezamos con una pregunta básica, ¿no? ¿Dónde surge el cómic? Y bueno, me gustaría que ustedes pues nos platicaran al respecto, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Por allá de aquel lado habíamos escuchado un comentario importante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Buenas noches, soy Edgar Ramírez. Edgar, adelante, Edgar. Bueno, existen varias teorías de hacia cuál fue el origen del cómic. Digamos que lo más nacionalista es la versión que dice que el cómic se origina precisamente aquí en México con los códices en la época prehispánica. Esto es porque la cultura de aquí, de nuestro país, es la primera que empieza a utilizar una serie de gráficos en forma de representaciones del tipo de los seres humanos y su comunicación. Son los primeros que empiezan a hacer uso de los famosos globitos que vemos en los cómics modernos. Pero, sin embargo, existen otras versiones. Oye, pero en este caso no podremos hablar también, por ejemplo, de culturas como la egipcia, que también por los códices, por la forma en que pintaban todos sus códices, pudiera tener alguna similitud también. Sí, también, por eso te digo, o sea, existen diferentes versiones, pero coincidimos más nosotros con la nacionalista por el contexto de que tienen más tiempo. Y entonces quizá eso es lo que hace que algunas personas consideremos que es aquí uno de los lugares donde se originan, no el cómic tal y como ahora, sino lo que podríamos llamar los primeros esbozos de la comunicación. Muy bien, aquí Pavel tiene un comentario, adelante, por favor, háganle llegar el micrófono, adelante. Bueno, sí, bueno, lo que pasa con el cómic es que sí hay muchas teorías acerca de él en el sentido del pre-cómic, que vendría siendo estos códices. Y bueno, hay otras opciones para eso, pero la historia en sí, lo más acertado, lo que se tienen más o menos noticias, fue por medio de los cuentos que se les contaban a los niños en Alemania, que bueno, ya tenían su... ya se acuerdan de mí, ¿verdad? Bueno, que tenían su dibujo arriba y su texto abajo de lo que iba ocurriendo, que de hecho fue el primer cómic, se pretende o se dice que el primer cómic fue el de unos gemelos, que gustaron tanto en Alemania que se empezaron a imprimir mucho sobre estos gemelos, y fue un inglés, que ahorita no recuerdo exactamente su nombre, que fue el que llevó esos gemelos a Inglaterra y de ahí se llevaron a Estados Unidos. ¿De qué época estamos hablando más Estamos hablando de 1800 y tantos, ¿no? O sea, realmente ahorita no me di una leidita antes, pero sí fue a partir de ahí que realmente ya el cómic como lo conocemos ya fue a partir de la idea de industrializar todo esto de los gemelos. Y bueno, empezó obviamente en los diarios con el niño amarillo, el Yellow Kid y estos gemelos que son bueno, aquí creo que los tradujeron como los sobrinos del capitán o los pilluelos o no sé cómo los llamaron. Y bueno, era un poco primitivo porque fue creo que en Inglaterra donde empezaron a usar lo del globito, porque antes los cómics era la imagen y abajo venía el texto.
E incluso también hay otro cómic que, de hecho, son los que ha hecho historia, que no recuerdo el nombre del autor, pero también está El Príncipe Valiente, que tenía ilustraciones como de películas de cine mudo de la época de Alemania, de lo que fueron los Nibelungos y La venganza de Grimhilda. Pero ya fue en Inglaterra donde le ponen el globito y ya fue después que empezaron a desarrollar más todo el cómic. Ya fue a mediados de los años 40, algo así 50, que ya el cómic empezó a tener una hilación más o menos cinematográfica. O sea, realmente el cómic y el cine, desde ya como lo conocemos ahora, han estado muy ligados, han ido nutriendo unos de otros, ¿no? O sea, el nivel de lenguaje ha tomado mucho el cómic del cine y bueno, muchas películas han nutrido... Y de la literatura fantástica también. O sea, sí, bueno, obviamente es la base. Ficción, ¿no? Tienes que tener algo que contar, sino, bueno, pero me refiero más que nada a nivel gráfico, a nivel de secuencia de los cuadritos, ¿no? Por ejemplo, el coche va aquí, luego el coche da la vuelta, luego el coche se desbarranca. En fin, son tomas que son, pues toman su base en la cuestión de la cinematografía y bueno, ya ahorita ya tiene un desarrollo muchísimo más, pues ya con las gráficas por computadora, e incluso ya creo que hay cómics tridimensionales. ¿Podríamos hablar de alguna diferencia entre cómica e historieta o podríamos decir que son lo mismo? Sí, hay varias ramas. Está, bueno, el cómic tiene su tira cómica, que es la de los periódicos, que es una acción que se desarrolla en 3 o 4 cuadritos. Está la historieta, que bueno, es una historia que es una historieta que es contada con varios cuadritos, que puede ser de 1 a 2 hojas. Bueno, los cuadritos es relativo, porque ya ahorita hay mucha gente que está rompiendo con los cuadritos e innovadores, pero bueno, me refiero más bien a las un escenas, formato, ¿no? También. Sí. Y bueno, está también que entra dentro los caricaturistas también entran de eso, que vendría siendo el cartón político o el cartón que es se solo desarrolla en un solo y cuadro. todo Sí. se cuenta en ese cuadro, ¿no? Son básicamente los 3. No sé si hay alguno más, pero bueno, eso. Entonces hablamos de cartón, de historieta y de cómica, o de tira Sí, cómica, ¿no? Sí, de tira cómica. Muy bien, ¿alguno tiene un comentario más por allá atrás? ¿Nada? Para A ver, ¿quién hay seguir un comentando comentario? acerca de esta introducción. Bueno, sí, A ver, básicamente... ¿Cuál es tu nombre primero para que nos Bueno, mi nombre es te conozcan? Ignacio Colosio Velázquez, soy Adelante. diseñador gráfico y pues, monero profesional desde hace 13 años. Ah, muy bien. Bueno, básicamente lo que es el cómic habría que definirlo antes, ¿no? Es el arte narrativo secuencial, ¿sí? Es una justaposición secuenciada de imágenes y texto y básicamente pues el cómic o la historieta es lo mismo. En cuestión de terminología, pues historieta es aplicable al castellano, ¿no? Aunque en realidad pues cómic por tradición ha mantenido el término pues aún trascendido al lenguaje y nosotros lo interpretamos igual, ¿no? Ciertamente lo que existe la variante en cuanto a formato, tira cómica, historieta, libro cómic. El cartón político, pienso yo, no entra dentro de esta pues dicotomía del cómic, porque realmente el cómic trata de eso, ¿no? De una secuencia narrativa secuencial, ¿no? Es decir, se da una secuencia narrativa en diversos tiempos y espacios y por eso es importante aún el marco de viñeta, ¿no? Porque o sea, la caricatura política por sí sola, de un solo cuadro, no entraría dentro de esta categoría. es caricatura, ¿no? Pero, Es por cartón. ejemplo, revistas... No dejar fuera de la gente que se dedica a hacer caricatura, ¿no? Que bueno, A ver, adelante. Pero nada más. O sea, fue más que nada por no, o sea, de hecho aclaré antes que era por no dejar fuera a los caricaturistas, que pues, como quiera que sea. Pero yo creo que aún así los caricaturistas sí lo hacen, ¿no? Revistas como el Aguizote o cómo se llama, el Chahuistle y todas estas que son políticas y que también utilizan el mismo formato. Sí, bueno, de es que se historieta, refiere ¿no? más a la terminología esta de arte secuencial, Ajá. pues, que son cosas que bueno, ya pues, van separando, o sea, es como la medicina o como la música, ¿no? Tiene sus variantes, ¿no? Entonces, pues sí hay que la historieta, pero en general, pues todos somos moneros y todos Pero tratamos sí- de contar una historia mediante dibujos y un texto, ¿no? Ah, O a veces perfecto. sin texto, hay cómic, hay mudo, ¿no? A ver, Sí. a ver, ¿qué pasó? Adelante, ¿querías contestar algo acá de este lado? ¿No? Sí. Sí, a ver, adelante. Sí, bueno, realmente la diferencia entre un caricaturista y pues un historietista, pues realmente es muy grande. Realmente un caricaturista no necesariamente puede hacer historieta o hace historieta. Entonces Ríos y el Fisgón y Helguera y todos esos. Son excelentes historietistas, inclusive también cartonistas, pero no necesariamente un cartonista
hace historieta, ¿no? De hecho, pues inclusive el mismo Rius comentaba en los años 70, ¿no? De que pues inclusive él el enfrentar el problema de la historieta, pues realmente tuvo que percatarse de que era otro lenguaje muy diferente al cartón, ¿no? Y inclusive Magoo, sí, en la jornada, pues él comentaba, ¿no? Que los primeros intentos de caricaturistas por hacer un cómic nacional, en lo que fue el suplemento de La Croqueta en el periódico 1+1, pues realmente él comentaba de que pues los primeros cómics que hacían los moneros de cartón, pues realmente no cumplían pues los requisitos, ¿no? de un cómic de buena calidad. Y en base, bueno, a la experiencia y al trabajo continuo, pues han logrado, obviamente, sí han logrado un cómic pues bastante bueno, ¿no? Pero podríamos decir entonces que, bueno, podríamos estar de acuerdo en esto, que el cómic, la historieta, bueno, y el cartón están contándonos siempre una historia. Sí, claro, siempre hay un discurso atrás, ¿no? Ajá. Pienso que eso ya es más... A ver, acércale el micrófono, si no... Pues es más, o sea, ya creo que eso ya es un poco más de... Como ya ahorita ya no se puede hablar de cosas así muy tajantes de tira cómica, ya hay muchos híbridos, o sea, en ese sentido, por ejemplo, es como también hablar un poco de la música, vuelvo a eso porque también un poco me dedico a eso, entonces, bueno, también conozco, bueno, es parte de mi campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos de rock que manejan su orquesta de música clásica también, entonces, ya ahorita ya es tan poco decir, no puedes o hay, o sea, estoy cantinfleando, ¿eh? Hay muchas alternativas en este aspecto, pero ¿no? sí, más bien, o sea, eso de que un monero de cartón no pueda hacer una historieta es una limitante que se pueda, no necesariamente, pues ya es, o sea, como que, pues bueno, ya es cuestión del monero, o sea, ya no es cuestión de nosotros, ya es cuestión de él si quiere o no quiere, ya es rollo de él, ¿no? Más bien Pero definitivamente todas estas alternativas han enriquecido el género, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que pasa es que siento que esta discusión más que nada es un tanto vaga y no nos lleva muy lejos. Es como decir si, por ejemplo, el que hace una imagen para algún comercial está haciendo, se puede entrar dentro del género del cine, por ejemplo. Los dos están contando imágenes, están contando historias por medio de imágenes y bueno, está uno contenido en el otro, es la historieta, el cartón. En la historieta se narra una historia, en el cartón se narra más que nada una escena o una situación, y la diferencia ahí sería de tiempo y de espacio. El cartón es básicamente un solo cuadro, tal vez con algunas divisiones, pero básicamente un solo cuadro. La historieta narra toda una secuencia y la secuencia en sí es la diferencia primordial entre una y otra. Oigan, ¿hay un lugar donde se estudie todo esto del cómic y vayan en la escuela, no sé, en diseño gráfico, o de dónde se sacan tantas conclusiones o tantas definiciones? O de dónde les nace también la inquietud a ellos, Claro. ¿no? Pero se enseña esto, hay una escuela de cómic o de moneros, o no sé. Definitivamente hay escuelas de cómics especializadas, pero cuando no las hay, la gente tiene que recurrir a lo que tenga a la mano, como es el caso del taller de cómic y caricatura que dirige y coordina Mar, por cierto, un servidor suyo, y al cual, si ustedes desean, pueden pedir informes al 146084. Y bueno, tengo que aclarar que es un aspecto muy difícil de coordinar, el tratar de ubicar a varias personalidades y a gente que tiene diferentes maneras de concebir el cómic y guiarlos con un solo programa. Ha sido una experiencia de 1 año y 7 meses, tremendamente difícil, con problemas muy graves, pero al fin y al cabo nos une un solo objetivo, que es el cariño a la profesión y la necesidad, yo creo, para seguir en este medio a pesar de todos los tropiezos. Muy bien. ¿Hay alguna, hablábamos del cómic a nivel mundial, en el contexto universal, ¿no? ¿Dónde surge todo esto? ¿En México hay algún dato que nos pueda llevar a una referencia de este tipo? No sé, ¿ustedes lo saben? ¿Quién fue el primer monero? ¿Dónde surge el primer cómic? ¿O cómo será? Bueno, él ya fue el que llegó a Posada fue el que llegó a desarrollarlo más, creo que fue por eso que se le toma, o bueno, tiene el título del primer monero así. Le daba contenido político. Exacto, entonces como quiera que sea fue el más divulgado, el más conocido. Tal vez hubo algún otro pionero, pero el más conocido es Posada, creo. A ver, ¿alguien más quiere...? Desde nuestros agregar? paisanos, los tlacuilos, ya se especulaba hace rato de que si se dio aquí en México. Bueno, ya, si hablamos de intentos de cómic y reconocemos los códices como intentos de cómic o pre-cómic, bueno, pues podemos estar hablando ya
ya también de los tlacuilos, incluyéndolos en ese aspecto. No serán los tlacuilos los... Bueno, en cuanto a las historias que se han contado a través del cómic, pues primero hablábamos de un cuento, ¿no? De unos gemelos. Si revisamos ahora el cómic, nos damos cuenta que las historias son pues, muy fantásticas, ¿no? Son historias muy increíbles. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cuál fue el primer superhéroe, por ejemplo, que surgió en el cómic? ¿Alguien sabe de esto? A ver, por allá atrás que casi no han hablado. A ver, El primer superhéroe no sé, una cosa de ese tipo, un dato curioso, no sé quién habrá sido. A ver, por allá atrás, ¿quieren hablar? Adelante. Bueno, pues de los que se podrían considerar como primeros héroes, pues Tarzán, que fue uno de los primeros cómics en un estilo de dibujo más serio. Era un tipo muy realista y de ahí es donde podríamos decir que empiezan los héroes. O no entrar tanto en el contexto de un héroe, sino simplemente de el personaje principal o el que tiene cierta habilidad y que a lo largo de la historia está haciendo uso de ella con algún propósito. A ver, acá adelante otra vez, César, por favor. Por cierto, con Tarzán inicia también la polémica sobre si el cómic es arte o es industria, porque con Tarzán se da también el ícono del superhéroe racista hasta cierto punto. Si tomamos en cuenta, Tarzán es un hombre blanco que pelea básicamente en sus inicios contra los negros, contra los pobres negros que atacaban a los indefensos cazadores que querían únicamente llevar el progreso a sus insignes aldeas. Entonces, a partir de ahí viene una camada de héroes que se dedican básicamente a lo mismo, y palabras como verdad, justicia y el bien y el mal y un montón de fórmulas empiezan a repetirse y a estereotiparse, y pues aquí es donde surge una especie de ruptura entre el cómic que se vende, lo demasiado fantástico, y entre el cómic artístico. Se dice que el cómic es el hijo ilegítimo, el hijo bastardo pues de la literatura y las artes gráficas. Incluso hasta se puede imaginar a la literatura y a la gráfica diciéndote, saco, pues esa cosa no es mía, ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo, precisamente por el género del cómic del superhéroe. Oye, César, y lo primero que se empezó a contar fueron historias así fantásticas de superhéroes, o sea, de héroes, de la lucha por la justicia, por la verdad, o se empezaron a abordar temas así como el amor, o el romance, la infidelidad, no sé. Parece, bueno, las crónicas sería lo primero que yo recuerde que se empezó a contar. No sé si alguien tenga otro dato. El humor también tiene un... Aquí atrás. Sí, bueno, mira, básicamente empezó con historietas de travesuras, ¿no? Básicamente pues, los Katzenberger Kids, que hablaba hace rato aquí el compañero, y pues está el Yellow Kid. Posteriormente, obviamente, fue derivando ya en una forma más sofisticada, aparecieron las primeras historietas de aventuras con Tarzán, los primeros superhéroes de los años 30, que bueno, eran fueron, vaya, el Superman, ¿sí? Y de ahí en fuera, aún a mediados de los años 30, surge una historieta policíaca, ¿no? Que tiene éxito hasta nuestros días, Dick Tracy, ¿sí? De tal manera que estamos hablando de diferentes tipos o géneros de historieta, lo que son los géneros familiares o Street Family, que son, por ejemplo, Lorenzo y Pepita, es un Street Family, o por ejemplo, Educando a Papá, ¿no? Sí, es un Street Family, o también lo que son las historietas de aventuras, las policíacas, y ya viene la gran boga, ¿no? Del cómic norteamericano de los años 30 y 40, los superhéroes, Capitán América, ¿no? Que corresponde más a un ícono que viene a una situación geopolítica importante, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Capitán América salva el mundo. Como Iron Man y todos esos también, ¿no? Exactamente. Aún en los 50 es cuando surge un tipo de historieta, digamos, más sofisticada, que ya no trata tanto de aventura, ¿no? Sino trata un poco más, los argumentos son más interesantes, más audaces, como por ejemplo el famoso Snoopy, ¿no? Sí, de Schultz, sí, inclusive pues vienen ese tipo de series de historietas sofisticadas, ¿no? Como pueden ser Mafalda, ¿sí? Y finalmente la exploración en los años 60 con nuevas fórmulas de contar las historias y de presentar las historias, ¿no? El cómic underground, Fritz el Gato, y hasta nuestros días, pues bueno, eso en los años 50 es donde se genera un estilo comercial e industrial del cómic, que es el que más
actualmente vemos, que es el estilo Marvel, que es un cómic industrial netamente y que corresponde pues básicamente a una hegemonía de mercadotecnia norteamericana, ¿no? El cómic en sí ha abarcado muchos géneros narrativos, ¿no? O sea, Definitivo. la aventura, como lo que decías, las situaciones familiares, en fin, Así es. hay diferentes, ¿no?, formas de concebir el cómic narrativamente, pero ¿cuáles son las que predominan exactamente? Pues bueno, son las de aventuras, superhéroes. Ajá. Sí, definitivamente. Y bueno, y aquí en México, pues el cómic industrial, ¿no? Que es avasallador con los super sensacionales de barrios y de luchadores y que Oye, tienen su Lágrimas y Risas riqueza es también, cómic, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Entonces, Mira, hay algo bien importante. Fíjate, en México tenemos una gran tradición del cómic, inclusive grandes innovaciones dentro del lenguaje del cómic se hicieron en México, inclusive El Santo sí fue la primera historieta que introdujo fotomontaje, ¿sí? Y eso está reconocido internacionalmente, ¿no? Donde se alternaba el dibujo con una fotografía de fondo, sí que realmente eran experimentos gráficos y obviamente para abaratar costos de producción, etcétera, pero que vinieron a impactar a innovar el lenguaje del cómic, ¿no? Muy bien, ¿alguien más por allá quiere comentar algo? Por allá atrás habíamos oído, ¿no? ¿Nadie? No, ahí adelante. Bueno, acá César también tenía un comentario y Pavel también. A ver, tú nos decías de los dos que eran más importantes, César. Está pegando mucho bueno, a muchos fenómenos se les ha dado el nombre de la fiebre amarilla y bueno, la que está vigente en este caso sería el cómic llamado manga, es decir, los monitos japoneses con sus ojotes, sus pelotes ahí, verdes, morados y fucsias y de miles colores, y que, pues bueno, hay cierta polémica respecto a si así es bueno este tipo de cómic que explota demasiado lo que es la violencia, el sexo, y es famoso porque, pues, al menos en el sentido del humor, el humor japonés raya un poco en lo que para nosotros, al menos, sería lo bobo, lo simple y lo cursi. Pongo el ejemplo para nosotros, no sé, tal vez para los japoneses sí hay humorismo, sí hay romanticismo, pero al menos en general para el público mexicano nos presenta situaciones. ¿Quién no ha visto, no sé, Sailor Moon, Heidi, este tipo de caricaturas, Caballeros del Zodiaco? Entenderá Dragon Ball. lo que estoy diciendo, Dragon Ball, por ejemplo, ahorita el humorismo del japonés es, repito, un poco simple, un poco más hacia lo infantil. Hacia lo inocente si lo desean, pero bueno. No, oye, Dragon Ball no es muy inocente No, que digamos, ¿no? Nada, Parece, ¿no? Que El censuran formato. mucho menos. Pero el formato parece como que realmente va encaminado a, no sé, a un grupo muy infantil, pero realmente las cosas que se tocan son un poco Sí, y otra cosa, yo entiendo que es una moda y como todas las modas, pues esperemos que pasen, pero bueno, el hecho de que surjan, por ejemplo, en México revistas en donde cualquiera de ustedes que nos vean en casa, de los aquí presentes, pueda publicar su cómic, siempre y cuando sea un cómic manga, es decir, el hecho de que el cómic manga, el cómic japonés, sea un estilo que ya debamos seguir todos, pues es algo que yo sinceramente pongo en duda, ¿no? Los japoneses lo acepto porque, bueno, ellos nos ven a nosotros efectivamente con nuestros ojos y con nuestros pelotes así de este tamaño, y pues bueno, mírenlos a ellos y entenderán, ellos están acostumbrados a verse con una fisonomía X, de repente ven a los occidentales y bueno, pues piensan que así somos, es una caricatura de nosotros, no de ellos lo que vemos ahí. Pero de esa justificación que tienen ellos para dibujar así, a que nosotros tengamos que seguir esa línea o que nos guste es una cosa, pero que nosotros tengamos que dibujar así, únicamente por imitar, pues yo realmente pondré un poco mis dudas, ¿no? Como moda, bueno, lo entiendo, pero como que se convirtiera en lo único que quisiéramos hacer. Hablo, por ejemplo, de mi curso, que hay gente que usa mucho este tipo de dibujo, y pues bueno, repito, si es una moda y si es un gusto, pues adelante, ¿no? Pero que no se convierta esto pues en lo único que sabemos hacer, porque para empezar ni siquiera es nuestro ni tenemos motivos para Como muchas cosas que seguir este necesitamos. tipo. Pavel, adelante, querías comentar. Sí, bueno, yo más bien quisiera volver otra vez un poco a la raíz. ¿De dónde viene todo este rollo? Porque estamos tomando muy en cuenta la historia del cómic de Norteamérica y ya de ahí no nos movemos mucho. Voy a esto más bien. Cuando llegó el cómic a Estados Unidos, llegó con una misión comercial, ¿no? Con una visión comercial, y obviamente siempre ha respondido a eso.
los primeros personajes eran niños traviesos, ingenuos, bla, bla, bla. Pega uno, entonces, pues rápido, hagamos 40 de niños Sobre las porque es fórmulas. lo que se vende. Después pasamos a lo siguiente, ¿no? Pues Tarzán, pues que salen otros 4 Entonces siempre responde a una forma de comercialización. Por ejemplo, si ahorita se vende lo de manga, como dice él, pues hacer muchos monitos que se parezcan a manga. Obviamente también ha tenido su cuestión de educarnos, ¿no? Como decía también, porque como es un arte menor, no sé por qué las artes menores tienen la cualidad de llegar más a las masas que cualquier otra arte. No sé por qué hay, bueno, y sí, es elitista, pues. Entonces la gente se siente más identificada con el cómic, con otro tipo de arte que lo ve más accesible. Entonces eso lo han aprovechado muy bien para educar a la gente, pero no con valores, sino más bien con pseudo valores, ¿no? Por ejemplo, de que el blanco siempre es el que llega y salva a todos, y los que son pues negritos, o si son homosexuales o cosas así, pues ya, ¿no? Entonces siempre los nazis pues son los malos, y hasta la fecha yo creo que mucha gente tiene visión de los alemanes como nazis, ¿no? Hasta la fecha yo me he topado con gente así que no ve a los alemanes como otros seres humanos que viven ahí, que lo de los nazis pues sí es una cruz que están cargando hasta ahorita, pero bueno. Y cosas así que realmente pues no vienen al caso, ¿no? Es muy referirse al cómic como negocio, que es como se vende en Estados Unidos, ¿no? Las X, por ejemplo, todo el mundo conoce el fenómeno de las X, que pues de repente ya habían como 20,000 grupos que eran los X no sé qué, los X bla bla bla, y pues era lo que se vendía, ¿no? Entonces, pues es más que nada un negocio. Yo creo que si lo vemos más por el lado humano, por el lado artístico, por el lado de contar una anécdota, el cómic de autor, que a mí se me hace que yo abogo más por él que por el cómic industrial, que bueno, es muy respetable, pero realmente yo no comparto esa idea de comercialización de esto que estamos tratando de impulsar como un noveno arte, que es más bien para mí es prostituirlo. Pues bueno, yo tomaría más en cuenta la historia del cómic, cómo se ha desarrollado, cómo ha repercutido esa forma de narrar historias en Europa, en Sudamérica y en otras partes del mundo. Muy bien, pues vamos a platicar de todo esto y más aquí en Controversia después de una pausa promocional. Les invitamos para que nos llamen al 14-14-44. Estamos en vivo en este martes por la noche. A menos es el cómic el tema de hoy. La clásica escuela de la línea clara mantiene aún miles de adeptos, fieles a estas narraciones limpias. Continuamos aquí en Controversia con el tema del cómic esta noche y tenemos todo un grupo de expertos que nos están pues ilustrando al respecto. Y bueno, hace un momento alguien hablaba y mencionó la palabra educar y pues también estábamos mencionando el cómic como un negocio. Pero en sí, a mí me gustaría entonces preguntarles al respecto, ¿cuál sería la función del cómic en sí? Si es que tiene alguna. ¿Quién querría contestar esa pregunta? No, otro que no sea Otro que César. no sea César, ya, por favor. también. A ver. Bueno, a ver. Ahorita les paso el micrófono, nada más tantito. Antes que nada, la función de un cómic es leerse. Puede tener un mensaje, puede tener una propuesta dibujística, pueden dedicarse a desentrañar los misterios del capitalismo y el momento en que vivimos, pero si un cómic no se lee, simplemente no sirve. Por lo tanto, existe una técnica pues para hacer cómic, un método para hacer cómic, y pues bueno, hay cosas que se leen. Yo criticaba hace rato al estilo manga y al Marvel, y que sin embargo, a pesar de las críticas que yo hacía, es un negociazo. Por ejemplo, a mí se me ocurriría preguntarle a los muchachos abiertamente, ¿por qué les gusta el cómic estilo manga? A ver, por allá. Allá atrás hay algo. Y después vamos más atrás, adelante. Bueno, el manga es ¿cómo podría decir? Bueno, si uno lo ve ya a un punto un poco más artístico, es como ¿cómo que se lo? Ajá, más estético, más, o sea, ves un dibujo manga, lo ves a primera vista y, o sea, no sé, sientes como que... Te impacta, te impresiona. Ajá, hay
puedes con las expresiones del manga son muy claras, te puedes dar cuenta cuando uno está enojado, cuando no, cuando están llorando, cosas así. Es muy expresivo, entonces. Ajá, puede ser. o sea, básicamente se puede ver ese tipo, o sea, es muy expresivo. A ver, A ver, acá el aquí. micro, por favor. ¿Tú le preguntabas algo? Adelante. No, o sea, lo que yo te pregunto es que, vaya, yo creo que todo cómic es expresivo, o sea, no vas a ver un muñeco así, estético nada más y sin expresión. No, sí los hay, pero estamos hablando de, por decirlo así, el manga, ¿no? O sea, A ver, ¿alguno de los otros chavos que les guste Allá el manga? atrás. Y bueno, vamos atrás primero. A ver, aprovechando que el programa se llama Controversia, quiero diferir un poco de los compañeros, empezando con César. Él dice que el objetivo de un cómic es leerse. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué él está en contra de los estilos que son los que más se leen? ¿Sí? Estamos hablando del estilo manga que a nivel mundial ha causado ventas millonarias, que las mismas X que critica Pavel, ya han adoptado el estilo manga de ventas, ¿no? Oye, pero por Sin ejemplo, embargo, un manga no lo lees. Bueno, por ejemplo, a mí llega un cuento de estos mangas, yo no lo puedo leer, pues está en japonés. No, lo que pasa es que la manga ya la hay en inglés, ya la hay en español, Ah, ¿sí? ok. O sea, no nada más es leer los cómics importados de Japón, ¿no? Ujú. El cómic comercial, que ya llegó aquí a México, bueno, ya está traduciendo aquí al español, pero básicamente, bueno, los que empezamos a coleccionar cómics lo empezamos a coleccionar en inglés, porque hace 10 años que tenemos de coleccionarlo no lo había en español. Entonces, el cómic comercial, que son los X, que ya adoptó el estilo manga, bueno, pues es que es un cómic que se lee, ¿sí? Yo también estoy difiriendo ahí, que dice que pues el cómic ya tipo X ya no es arte, que no sé qué. Bueno, entraríamos en una discusión de qué es arte, si el cómic es arte o no, ¿no? Pero, sin embargo, el cómic americano, el cómic de los hombres X, de Superman, que estamos hablando de 1939, de Batman de 1937, de un hombre araña que fue un cómic que vino a romper con los esquemas, porque ya era un superhéroe, que le pasaban problemas, que no tenía dinero, que su telaraña la hacía en su casa y que tenía que estudiar y que la novia lo había dejado, ¿no? O sea, ya es un cómic que más te envuelve. Estamos hablando del 63, vaya, son cómics que van cambiando, ¿no? Que van cambiando y bueno, se va haciendo educación, ok, algunos a lo mejor no, pero es el cómic que gusta, el cómic que vende, el cómic que si se llega a vender en 1.200.000 ejemplares los X-Men al mes, es por algo, ¿no? Porque cómics de otro estilo, bueno, pues se venden en 200.000. A ver, vamos allá atrás. Bueno, ahora que ya llegamos a este sector del público, a mí me gustaría diferir de todos los que han comentado antes que yo. No, yo estoy en desacuerdo de lo que dices, porque eso es como decir que porque las telenovelas mexicanas de Televisa se ven en Moscú o en China y las ven 1.000 millones de personas son buenas. No es cierto, son comerciales y tienen algo que hacen que se vendan. No necesariamente, eso creo yo, quiere decir que sean buenas, ¿no? Y aquí me gustaría comentar algo que bueno, estoy aquí rodeado de puros cuates que son obviamente más jóvenes que yo y que tienen un gusto muy especial por un tipo de cómic que es básicamente el que se estaba hablando, que es el cómic de superhéroes, ya sea norteamericano, del manga, etcétera. Y yo siento que, bueno, veo también este tipo de cómics, creo que son muy atractivos visualmente, están hechos para que gusten. Me estaban enseñando por ahí un cómic en tercera dimensión, con lentes para ver los cómics en tercera dimensión. Están hechos para eso, ¿no? Para gustar y para vender. Pero yo siento que la verdad, en todo este tipo de cómics, salvo una gran maestría artística, pues no hay mucho que ver, ¿no? Básicamente son las mismas historias. Y yo siento que nos estamos circunscribiendo a discutir un tipo de cómic muy específico, ¿no? Es como si, siento yo que al ponernos a discutir sobre cine, nos pusiéramos a discutir sobre el cine de Hollywood exclusivamente. Sobre las cuando películas hay de Spielberg, ¿no? Exactamente, cuando hay millones de películas de todo tipo, ¿no? Y yo lo que siento es que efectivamente lo único que nos lleva a México o lo que más nos llega es el cómic comercial, porque se imprimen millones de ejemplares, porque es lo que circula en el mundo, está hecho para que a todo mundo le guste, pero pues hay cómic de todo tipo en todos los países y digo, la verdad hay cómic hecho por extraordinarios dibujantes que le dan, como vulgarmente decimos aquí, 3 vueltas y la de capirucho a cualquiera de los que están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces yo siento que hay un gran desconocimiento también de lo que es el cómic en otros países, ¿no?
Hay extraordinarios dibujantes en México, en Sudamérica, en Europa, en Italia, en Francia, y nadie los conoce. Bueno, los conocen en sus países, ¿no? Pero yo siento que estamos un poco perdidos en un cierto tipo de cómic. Oye, tú haces cómic, ¿verdad? Pero tú haces, te dedicas a... Sí, yo hago caricatura y historieta. En El Chamuco, en la revista El Chamuco. Ajá. ¿Y qué onda con el cómic en México? Vaya, porque estamos hablando de un contexto más mundial, pero bueno, ¿qué sucede con lo que se produce aquí en nuestro país? Pues mira, se producen muchas cosas diferentes, ¿no? Se producen, por ahí mencionaban los libros vaqueros y las novelas del corazón, que eso es lo que lee todo mundo. O sea, la verdad, ese es el cómic que se lee en México. Porque aquí, bueno, entre un cierto sector de chavos que les gustan los superhéroes, que compran los cómics en inglés y que ni les entienden, no. Eso es lo cierto. La gran mayoría de los chavos que compran cómics en inglés no los pueden leer, pero lo que compran las grandes masas pues son las novelas del corazón, Susi, los libros vaqueros, los sensacionales, y esos son los que tienen millones de ejemplares, ¿no? Y eso es historieta, y eso es cómic, y eso es el equivalente a las telenovelas de Televisa, ¿no? Y es más o menos lo que le gusta a toda la raza, porque pues es a lo que estamos acostumbrados. Fuera de eso, hay también una gran tradición de historieta mexicana, de historieta política, de historieta popular, que es diferente y que también es muy popular, ¿no? Pero es otro tipo también como la familia Burrón, lenguaje. por ejemplo. Como la familia Burrón. Aquí tenemos un trabajo, este es tuyo, ¿no? Este ejemplar que tenemos aquí. Sí. A ver si lo puede tomar la cámara. Creo que tal vez la cara de él no les diga mucho, pero el dibujo sí, todos lo hemos visto en alguna ocasión. Y ahí está el trabajo de Patricio en el Chamuco. Mi cara sí me dice mucho. Así es. Nada más para que lo vean un poco más de cerca. Ahí está, Paso el micrófono. Tú como... Bueno, más adelante seguimos platicando para no desviar el tema. Más adelante, ¿quieren comentar algo? Acá de este lado. Sí, bueno, yo quería comentar acerca de lo que dice Patricio, ¿no? Realmente sí es una lástima que realmente el cómic que se consume en México pues es industrial 100%, ya sea norteamericano o nacional, ¿no? Tenemos grandes emporios de la historieta aquí en México, Editorial Beat, Parra, Editorial Novaro, que tiran millones y millones de ejemplares de esos pequeños libros vaqueros y que realmente es lo que consume la gente. De alguna manera estamos acostumbrados o nos han acostumbrado los emporios de la historieta en México a consumir cómic de muy mala calidad, sinceramente, sin ninguna propuesta creativa, ni siquiera en argumento o en texto. Afortunadamente tenemos pues una tradición de historietistas que han elaborado una serie, a través de los años, una serie de propuestas estéticas y de argumento, conocidos por todos como los agachados de Ríos, por ejemplo, los supermachos, sí, la familia Burrón, y otros tantos, ¿no? Vaya, se me van de la mente ahorita, los supersabios, sí, que de alguna forma forman ya parte de esa gran tradición de la historieta en México, de calidad, de autor, como hace rato mencionaba aquí adelante, que realmente tiene una propuesta única, original, impactante, y que va más allá del solo entretener, ¿no?, sino de refrescarnos un poquito la memoria, la conciencia y aún el reflexionar sobre la vida misma, ¿no? O sea, el cómic va más allá de lo que generalmente la mayor parte de la gente y seguramente del auditorio que nos está viendo por televisión conoce, va más allá del Archie, va más allá de los X-Men, va más allá de los manga, ¿no? Y inclusive, ¿no?, desafortunadamente no nos llega el cómic europeo a un precio accesible, porque nos llega, pero muy poquito y carísimo. Y ahí nos damos cuenta que el cómic sí es elitista en algunos casos, ¿no? Sí, definitivo, ¿no? Muy bien. Si me permites, tenemos para todos los amigos que nos están viendo, nos trajeron aquí uno de los chavos invitados, precisamente 3 paquetes de cómic para que se los lleven a su casa. Así que, a ver, acá, de este lado, tenemos algunos de los cómics que se pueden llevar a su casa. Lo único que tienen que hacer es llamar al 141444 y bueno, pues pueden aumentar su colección si es que ya la tienen, y si no la tienen, bueno, pues pueden iniciar con esta. A ver, Yadira, deténme por acá. Aquí está un Superman. ¿Qué más está por acá? Angel Fire. Bueno, en fin, tenemos un buen paquete para que ustedes se lo lleven.
Entre todas las llamadas que nos lleguen hoy por la noche, vamos a rifar estos paquetes de cómics, ¿ok? Y bueno, Bien. tenemos llamadas, aquí está Dragon Ball también. que lo Bien, sí, tenemos llamadas, tenemos la llamada de una fan del cómic, que por cierto, ¿no hay mujeres haciendo cómics? Ah, sí, ¿Sí? Bueno, no vinieron hoy, ¿verdad? Bueno. Hay más hombres que mujeres. Sí. Pero sí, hay varias, muy buenas. Ah, qué bien. Bueno, ahorita nos comentan un poquito más. Vamos con la llamada de Carmen Bello. Dice, ¿cuál es la opinión sobre los cómics rock pesado que se están vendiendo porque tienen temas eróticos? Quería yo A ver. comentar de lo pasado, nada más es rapidito. A ver, dime. Bueno, yo nomás quería decir que, vaya, o sea, el cómic, más bien aquí en México, se divide en muchas ramas, ¿no? Pero en muchísimas ramas en las cuales yo creo que los clásicos, o sea, nadie los va a tumbar, ¿no? O sea, como La Familia Burrón y todos son clásicos de la vida, por así mexicana, chusca, ¿no? Que se veía, ¿no? Y todo ese rollo yo creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo acerca de los, ¿cómo? Los ¿Rock cómics pesado? de rock pesado, ¿se refiere al heavy metal? Heavy metal, que son así muy eroticones, ¿no? Sí, es cierto. Es hay para todo público, ¿no? Sí. Hay para chavos, hay para adultos. Dice, anteriormente aquí hubo en México el cómic que fue El Memín Pingüín y La Familia Burrón, Montserrat Palacios, gracias por llamar. Samuel Paz dice, ¿por qué en México los cómics que se leen son cómics o historietas industriales o comerciales como Batman, Superman, etcétera, y no cómics mitológicos? Es lo que estábamos platicando. Pues sí. Porque se venden, que ¿no? se anima. A ver, adelante. Acércate al micro, si no, no te vas a oír nunca. Lo que pasa es que, pues sí, o sea, si eso es lo que le venden a la gente, o sea, pues, Y lo que hay más, ¿no? Lo que te No, puedes es- encontrar en cualquier lado. no, pues es lo que se vende, entonces Sí. no hay otra cosa que comprar. O sea, digo, yo hay veces que también he salido a la calle queriendo comprar un cómic y pues no me ha aventado el paquete de pagar, ¿cuánto? 15 pesos por Batman o por la misma cantaleta del superhéroe que pues ya. Yo creo que ya estamos tratando de rebasar eso, o sea, ya estamos tratando de dejar un poco la adolescencia, es lo que se pretende, un poco dejar la adolescencia del cómic y empezar un cómic un poco más adulto, que no por lo mismo va a dejar de ser tan lúdico como y tan joven como el arte joven que viene siendo el noveno arte del cómic, ¿no? Allá Vamos atrás allá hay otra opinión. Rápidamente pasan el micro, por favor, mientras leo una llamada. ¿Qué opinan sobre la revista con el Bárbaro, Alejandra? Y que Carlos Gonzalo Hernández, ¿qué opinan sobre el cómic que dice Brougir? ¿Qué es eso? Brougir. Bueno, mientras vamos con el comentario. Sí, sobre la pregunta del cómic, es que mucha gente escoge un estilo de comprar, le gusta mucho los superhéroes y mientras la gente no apoya otro tipo de historieta, no puede existir muchos dibujantes que tienen muy buena calidad, tienen ganas de trabajar, pero que pues si no hay dinero no pueden ellos seguir presentando su material y creo que es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Hay buenas ideas, hay buenas historias, hay hasta tal vez muy buenos cómics, pero mientras no haya gente que los compre, gente que los ande apoyando constantemente, es algo que no puede sobrevivir. Creo que es igual en todos los negocios, en todos lados. Bien, por allá. Bueno, a lo mejor no me expliqué bien hace rato. Yo lo que no hago es criticar a los demás cómics, porque yo respeto ante nada a todo el público, ¿no? Yo en lo personal no compro el sensacional de traileros, sin embargo no lo critico, o sea, es un cómic que sin embargo se vende por millones, ¿sí? Y es del Vox Populi, ¿sí? O sea, yo lo que digo es esto, bueno, los X-Men serán muy comerciales, Superman será muy comercial, Batman será muy comercial y hacen los ardides que se muere Superman y hacen una venta súper millonaria de 4 ediciones, tarjetita limitada, embolsado. Pero eso no será una decadencia, por ejemplo, de la historia, en el caso Exacto, o sea, por ejemplo, el caso del Superman 75 sí fue un momento de decadencia de la historia, que lo resucitaron, ya era una historia que tenía 4 títulos, el Action Comics, el Superman, el Man of Steel, que no se vendían, ¿no? Que estaban vendiendo 150,000 ejemplares al mes, bueno, pues hacen algún truco mercadotécnico para poder vender millones y les funcionó, que después la historia volvió a bajar de nivel. Sí, y de luego hecho lo casaron. La y serie de la no sé muerte. no sé en qué va. A ver, el micro, por favor. ¿De aquel lado? A ver. ¿Dónde está el...? ¿Quién está hablando, Pavel? Pavel. A ver, Pavel. Es que la cosa, no, pues sí, ya sé que me traen tierra, que aquí viene el club de fans de los X-Men y todo el rollo, pero de veras, es que a mí se me hace una falta de respeto, o sea, como que sí, como que se burlan un poco de la inteligencia de los que compran cómics, porque sabían desde un principio que iban a resucitar, las historias siempre son las mismas, como que siempre los están tratando como no sé, como retrasados mentales, de verdad, no, en serio, y la gente se deja, entonces... Mientras la gente siga permitiendo esto, obviamente también es que no ofrecen otras opciones. La gente que quiere leer otras cosas, por ejemplo, Mafalda, Snoopy se vende muchísimo también, es un cómic que se vende, podría llamarse cómic y sí se vende, pero no hay opción, no hay otras opciones, no hay nada.
Y la bronca es que uno no puede luchar, incluso como creador, contra esas grandes industrias que existen. Y tampoco yo me voy a decir, bueno, pues aquí Pavel va a hacer la revolución del cómic y vamos a acabar con los grandes consorcios de Marvel y DC. O sea, sería una jalada. O sea, realmente no lo voy a hacer, realmente tampoco pretendo hacerlo. Yo pienso que lo único que puede hacer es, pues, si hay alguien que realmente le interesa el cómic como una forma de expresión, como arte, pues buscarle y documentarse. Aquí precisamente en TV Más, gol para TV Más y ojalá y me valga esto, pasaban una serie televisiva que se llamaba Noveno Arte o algo así, que yo no sé ya por qué no lo pasan, pero era muy bueno. Realmente para la gente que quería ver otras opciones, era muy bueno. Ojalá y eso va de que por favor lo busquen y lo vuelvan a repetir, porque realmente yo me quedé a la mitad, no pude grabar, creo que la mitad estuvo muy bueno. Sí. Bueno, aunque no sea... Que busquen, ¿no? Porque, o sea, obviamente no podemos cambiar esto, ¿no? Hay que apoyarlo, los que sepan dónde apoyar, pues órale, chido, y buscar, ¿no? Buscar. Hay un programa en el cable de un canal que se llama Cablequín, ¿no? Que trata precisamente acerca de cómic y te van pasando documentales de cómo surgieron y todo lo demás. Bueno, ya que estamos en goles. Bueno, y estas opciones, ¿no?, de las que tú hablas, que se pueden, bueno, que las personas interesadas pueden buscar en estas ferias que se están dando actualmente, las grandes ferias que se están organizando de cómics, ¿sí se pueden encontrar o también están solamente abocadas al cómic de que se vende? ¿Sí? A ver, vamos por allá atrás, Patricio, por favor. Yo nada más quería comentar acerca de lo último que hemos estado hablando, que yo creo, hago esta comparación con el cine porque me parece muy pertinente, porque incluso se parece, ¿no? El tipo de cómic, por ejemplo, de este que estamos hablando, superhéroes, muy espectacular, es, digamos, el equivalente al cine de Hollywood, de Steven Spielberg, con toda esta gran cantidad de recursos, ¿no? Y yo lo que creo es que no está mal, digo, comprarse una revista de Batman o de Superman, se puede ver la gran maestría del dibujo de estas personas, pero, por ejemplo, a mí me resultaría muy penoso que alguien que le guste el cine, pues sea lo único que viera, ¿no? Las películas que nos pasan aquí en la Organización Ramírez, cuando, si bien es más difícil ver otro tipo de cine porque nos es más inaccesible, pues sí se puede conseguir, ¿no? Ahí está la Galería del Estado, podemos ir a rentar otras películas, no sé, cuesta más trabajo. De la misma manera yo creo que con el cómic, ¿no? Aunque cuesta más trabajo conseguir otro tipo de cómic, por ejemplo ahora con el internet, es fácil o no es tan difícil ver lo que se está haciendo en otros países, que no es tan comercial, que no es tan estereotipado y que no, bueno, es un poco ir contra la corriente, pero creo que, sobre todo, como estoy viendo que aquí hay muchos que además de ver cómic, les gusta hacer cómic, pues creo que es interesante ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, ¿no? Que no va con la corriente principal de la producción masiva de historietas, ¿no? Y alguna vez yo platicaba con César, yo creo que es muy importante para todos los que nos interesa hacer historieta y en algún momento dado vivir de la historieta, más les vale que le busquen por otro lado, porque en México, yo no conozco aquí que se haga una historieta de superhéroes que tire 250,000 millones de ejemplares y que se venda en todo el mundo. Esas se hacen en Estados Unidos y allá tienen sus dibujantes. Entonces, a los que les interesa hacer cómic aquí y trabajar haciendo historietas, tienen el libro vaquero, las novelas del corazón o entrarle al cómic de autor y ver dónde les publican y ver si les pagan. Entonces creo que incluso como autor es muy interesante empezar a buscar otras opciones, entendiendo que eso no se hace aquí. Es como un cineasta, ¿no? Una persona que estudia cine aquí en México y quiere hacer una película como Jurassic Park en México, pues no la va a poder hacer. La gran mayoría de los directores de cine de México ya se fueron a Estados Unidos, porque aquí no hay industria, ¿no? Entonces creo que eso también es una discusión interesante. Y en tu caso, ¿cuáles fueron tus influencias cuando empezaste a dibujar y todo esto? ¿Qué es lo que comprabas de chico, no? ¿Cómo te llegó el gusto por hacerlo? Pues a mí, yo crecí leyendo a los Supermatch y los Agachados. También leí mucho Asterix, Obélix, todas estas historietas francesas. Y me gustaba mucho La Familia Burrón, todas esas cosas. También me gustaban mucho menos los cómics de superhéroes, nunca fueron muy fuertes, porque además no había furor cuando yo tenía 15, 14 años, no había tantos como hay ahorita, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo. Entonces, más bien mi gran influencia fueron las historietas políticas,
y a eso es a lo que me dedico, ¿no? ¿Y qué tan difícil perdón, Yadira, qué tan difícil es entrar a este medio, ¿no? Ya nos dices que quien se quiere dedicar a esto, que mejor que le piense, ¿no? Que le dé la vuelta. Pero ya de una persona como tú, que ya escogió como carrera dedicarse a esto, ¿qué tan difícil fue para ti el meterte al medio y el estar trabajando y estar vigente? Pues es bastante difícil, la verdad, porque no hay muchos medios en donde se puedan publicar las cosas que uno hace, ¿no? Incluso, bueno, yo viví en México casi toda mi vida, tengo muchos años aquí en Jalapa, pero yo empecé a publicar allá y las oportunidades para publicar en el Distrito Federal, comparadas a las que tenemos aquí en Jalapa, son inmensas, ¿no? Situándonos en un ámbito local, por ejemplo, aquí es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo diría que sí es bastante difícil. Bien, como creadores de este género del cómic, ¿cómo empieza este trabajo? ¿Se piensa la historia o cómo nace el personaje si es que van a delimitar su historia? A ver, aquí se lo pasamos a alguien más que quiera comentar. Dentro de la personalidad de un personaje. Creadores de cómic. A ver. Bueno, pues este es un proceso un tanto más complejo, que normalmente parte, como muchas de las cosas, con un chispazo simplemente, con una idea que empieza a ser muchas veces primero dibujada y después se le busca un contexto, o incluso sale al revés, que primero se tiene una historia y después se le empiezan a buscar qué personajes, cómo van a ser sus características, qué es lo que van a ir haciendo en el transcurso de la historia. Pero lo más importante de todo esto es que esa historia que se haga tenga una continuidad. No estamos hablando de que tenga que ser forzosamente del 1 al 50,000, pero que si va a ser un tiraje, perdón, una serie de un par de números, estos números siempre tienen que estar hilados. Y esa es una de las características que debe tener todo buen cómic. Y ya de ahí es de donde surgen las situaciones como son la historia contextual, y posteriormente se van haciendo cosas más particulares como es los diálogos y el detallado por cada una de las viñetas que se va haciendo. A ver, acá, aquí adelante ahí. ¿Dónde querían comentar por allá? Adelante. Sí, mira, prácticamente como creador de cómic realmente tiene uno que tener, antes que nada, una intuición creativa, literaria y gráfica. Hace rato mencionaban que el cómic parece ser el hijo bastardo de la literatura y la gráfica. Y realmente hay unos estudiosos del cómic, comunicólogos, que lo han definido como la literatura de la imagen. Y de alguna manera uno tiene que tener cierta cualidad de escritor y una habilidad también, pues, como dibujante. Uno trabaja como un director de cine, donde uno escoge un guión o un argumento, lo hace guión, ¿sí? Empieza uno a traducir una historia común al lenguaje del cómic con sus códigos, sus signos, que es un lenguaje bien específico y bien concreto. No es comparable al 100% con la literatura ni con el cine. Es un lenguaje bien específico, bien especial, muy noble. Es un lenguaje que crea infinidad de posibilidades de narración, infinidad de formas de expresar y comunicar una misma idea. De hecho, está en constante evolución, como todo lenguaje, se plantean nuevas propuestas estéticas, etcétera. Finalmente, hace rato, retomando el comentario de Patricio, el vivir del cómic pues realmente sí es imposible prácticamente en México, debido a que no están dadas las condiciones de fomentar un cómic que no sea el estereotipo industrial o comercial. Más sin embargo, creo que la solución a toda esta problemática de los creadores del cómic no está en ser imitativos de tendencias o estilos que, si bien son bien recibidas como influencias como Marvel o manga, el ser cautivos de seguir una tendencia o pretender igualar o imitar, pues es empobrecer realmente las capacidades y cualidades creativas que cada uno de nosotros como creativos tenemos, y lo que debe uno de hacer es enraizarse, conocer un poquito más acerca del cómic, de otro tipo de cómics, y echar propuesta, ¿no? Agruparse y adelante, ¿no? Yo creo que los medios industriales no están abiertos a un cómic de autor aquí en México, y los espacios donde se publica, concretamente ahorita a nivel masivo, únicamente es el periódico La Jornada, ¿sí? Donde aparece la sección Historietas, pues es un espacio tan pequeño
que realmente no permite exponer la gran variedad de historietistas que los hay en México y muy buenos, pero lamentablemente pues desconocidos por la gran mayoría porque no están dadas esas condiciones. Entonces hay que abrir espacios. Muy bien, y para esto viene a colación precisamente una llamada que tengo. Dice, ¿dónde pueden localizar los chavos del cómic y si se pueden vender películas? Nos habla Pablo Hernández. A lo que me refiero es precisamente a esa unión, ¿no? De la gente que se dedica a esto, así como ustedes, y de repente organizarse, ¿no? Para, entre todos, no sé, lanzar una revista o lanzar su propuesta y pues es cuestión de trabajarle, ¿no? ¿Hay alguna asociación aquí en Jalapa que se dedique a esto? Donde se agrupen, donde se reúnan, donde se vean? ¿No hay nada? Taller de Lobo, César. Nada más. Sí, manejo otro taller. También tienen otros talleres. Por allá hay alguien que organizó una feria del cómic, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, si le pasan el micro por allá. A ver, platícanos, ¿cuál fue la finalidad de organizar este evento? La finalidad de estos eventos, porque en realidad no es uno, son varios, es nosotros como fans siempre andamos buscando varias cosas que no lo puedes encontrar en una tienda. Como por ejemplo, hay diferentes, ya viste aquí todo, ¿cómo se llama? Toda la diversidad que hay. Entonces, unos buscan manga, otros buscan más alternativo, otros buscan lo más comercial, y no lo encuentras en un solo lado. Entonces, a fuerza tienes que estar buscando. ¿Y cómo se llama? Y lo que nosotros hacemos es juntar tiendas, darles un espacio a los dibujantes de aquí, que es lo que es de una manera muy importante que se van a conocer. Juntamos conferencistas y en sí es un show para todos los fans, ¿no? ¿Cómo se llama? Tú te das cuenta de que aquí en México no se está haciendo nada más cómic en el distrito. Están haciendo varias cosas en Guadalajara, en Monterrey, no, en Chihuahua, no. Muy bien. En varios lados, pero sí es como de la finalidad es de, ¿cómo se llama? Para los fans que buscamos todos. A mí me llama mucho la atención, yo tengo un amigo que bueno, yo lo veo que semana a semana va y compra miles de pesos en cómics y le digo, bueno, ¿para qué compras todo? No, pues es que es una inversión, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, ¿qué inversión? O sea, ¿lo vas a ocupar para el boiler después? ¿O qué sucede? Pero él me platica precisamente que bueno, es realmente una lana la que se maneja, ¿no? Hay números que se llegan a cotizar en mucho dinero, ediciones muy especiales, y bueno, pues, ¿por qué se da todo este tipo de cosas, no? Pero bueno, ¿quieren hacer un comentario por allá? No, hablar sobre lo que decías tú, ¿no? A ver. En sí, el cómic es algo así como la filatelía en los timbres, ¿no? Las ediciones raras, los ejemplares de colección. Podemos hablar de las revistas más caras que se cotizan actualmente. Esta es una revista mensual que publicas en Estados Unidos con las cotizaciones. Estamos hablando de que cotizan la primera aparición de Superman en $140,000. Estás hablando de 1 millón de nuevos pesos, ¿no? Una cantidad exuberante, ¿no? Entonces, pues mucha gente lo vio así, como una inversión. Yo tengo 10 años de coleccionar revistas americanas y sinceramente pues es meterle dinero, ¿no? Pero hay que verlo como lo que es, como una afición, como una colección, no como una inversión. A mí me ha tocado ver muchos chavos que, que sí, que el cómic, que no sé qué, consígueme estas revistas y bueno, las pides a Estados Unidos, las pides a México, las consigues por acá, por allá, ¿no? Y compran 3 o 4 ejemplares, o lo que hablábamos hace rato, la muerte de Superman. Se murió Superman, ese ejemplar va a ser de colección y en un mes allá hayan sacado 4 ediciones de la muerte de Superman y la primera edición se estaba cotizando en $65, siendo que había costado $5, ¿no? ¿Por qué? Por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, bueno, ya después bajó la revista y ahorita la consigue uno en $10 porque pues, se dio cuenta todo el mundo de que era un churro, ¿no? Pero mucha gente lo ve así, ¿no? Como una inversión. Ay, me compro una portada especial de holograma, prisma y si me permites, vamos a seguir platicando de todo esto. Tenemos que ir a un corte promocional. Regresamos, estamos en Controversia, 14-14-44. Tenemos 3 paquetes de cómics para que se los lleven a su casa. Llámenos, no se vayan.
Bien, pues continuamos aquí en Controversia. Esta noche estamos hablando de el cómic y bueno, pues todas sus opiniones, sugerencias, recaditos, en fin, lo que quieran mencionar aquí en el programa es bienvenido. 14-14-44 con 12 líneas. Recuerden que, bueno, nuestros amigos hoy vinieron muy generosos, ¿verdad, Ángel? Sí. Tenemos muchas cosas que regalar esta noche. Así es, pues vamos a armar unos paquetes, ¿no? Unos paquetes de revistas de El Chamuco. Esta es la más nueva, me imagino que sí. También tenemos la tía de Vladivostok. Que esta se hizo aquí en Jalapa, así es. con los Garcimarrero, si no me equivoco, uno de ellos. Y Patricio también, que anduvo muy movido por acá. También, ¿ya no se edita esta de la tía de Vladivostok? ¿O todavía? Ya no. Ya también es en cada colección y creo que cada uno vale como $2,000. Wow, lo tengo en mis manos. Pues imagínate. Bueno, pues había para regalar, pero... no es cierto. No, pero sí, llámenos, tenemos aquí algunas llamadas más adelante, les vamos a dar a conocer. Bueno, yo los voy a acomodar por acá, aunque se ve medio feo, pero si no, no nos vamos a ubicar. Muy bien, ¿hay algún lugar donde se pueda conseguir todo este tipo de material? Hay lugares especializados, me imagino, ¿no? Donde se puedan intercambiar cómics. ¿Hay por ahí el nombre de una tienda, cómo se llamaba? ¿La cabeza del dragón o cómo? La boca del... La boca del dragón. ¿De quién es? ¿De quién es? A ver, ¿quién...? Ah, pues es tuya también. A ver, pásenle el micro aquí a mi cuate para que haga negocio de una vez. A ver, adelante. Bueno, antes de que todos me pateen aquí, en sí, más que tienda de cómics, así es como un centro de reunión para todos los chavos que nos late esto. Sí vendemos revistas, pero también compramos, intercambiamos y todo lo que lleva, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, a fans como ustedes, en tu caso, qué es lo que más te gusta de un cómic? ¿Qué es lo que buscas en un cómic? Lo que pasa es que, a ver, yo empecé leyendo cómics, a lo mejor El asombroso hombre araña, pero yo leo de todo, se podría decir, sí me gusta lo alternativo, leo mucho lo de aquí, lo que hacen aquí en México es lo que más me gusta buscar, porque para mí es lo más difícil, estar buscando cosas hechas aquí en México, pero sí leo Marvel, sí leo DC, sí leo manga, sí leo todo lo que sea, leo bastante. ¿Cuál es tu favorito? Aparte del hombre araña. A ver. No, lo que pasa es que... ¿O no tienes ningún favorito así marcado? No, sí, ahora sí que algo por lo que me encanta, no sé si alguien haya leído, de Vértigo, una serie que se llama Dead, es lo que más me gusta es alternativo y me gusta bastante, pero sí me encantan los superhéroes también. Muy bien, a ver, otros de los fans que están por aquí, pues no nos han hablado para que nos digan qué es lo que más les gusta de un cómic o qué es lo que buscan a la hora de estar hojeando, qué pretenden encontrar o qué onda. Bueno, yo los busco más por los monillos, no tanto, no, es que, no, A ver, Pavel, no metes el desorden, déjalo que hable. Es que yo también no soy dibujante profesional, se nota, ¿no? Soy dibujo y los cómics yo los uso sirven como para ubicarte, porque ves gente que sabe dibujar y eso, entonces yo los uso básicamente para eso, no sé, hay otros que también coleccionan, yo también colecciono. ¿Cuánto es lo más que has pagado por un ejemplar? A ver. No, próximamente 250, sí, como ¿Por 45. ¿Por un solo ejemplar? ¿Por cuál? ¿Por cuál fue? Es uno que se llama Witchblade, es una recopilación de los 8 primeros números. Entonces es la forma más barata porque el número 1 tiene el precio de 300 pesos. Entonces me salió más barato comprar los 8 primeros, entonces ya tengo un buen tanto de historia. O sea, es coleccionar también y yo los uso también para ubicarme, para dibujar y todo eso. A ver, adelante, por ahí no han hablado casi los chavos. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién tiene el micrófono? No, no se amontonen, a ver. Nadie. Pásaselo a uno de los chavos de adelante para que hablen. Sin pena, por favor. Que nos digan, a ver, aquí el chavo de pantalón azul, que nos diga cuál es su cómic favorito. ¿Cuál es su cómic favorito? A ver. ¿Cuál es el que prefieres? Casi ninguno, todos me laten. Okay. Los Valiants. Los Valiants. Los Valiants. Pues fíjate que precisamente nuestro productor anda buscando el número 1 y 2 de esos que va a pagar 200 pesos por cada uno. ¿De quién los tiene? Nadie. Bueno,
¿No? ¿Ninguno? ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por un ejemplar? 50. 50. ¿Por cuál? Uno de... Acércate un poquito más al micro. ¿Eh? Acércate un poquito más al micro. Uno de... El hombre araña. Del hombre araña. Muy bien. Ariel Nelson solicita de DC Flash 1973-81, editorial Novaro o DEC. ¿Quién lo tiene? ¿No? Bueno, pues aquí hay... quien lo tenga. Precisamente en las convenciones se encuentran de ese tipo de material. Bien, nuevamente Carmen Bello, sé que es fan así de Hueso Colorado de los cómics, dice que si todavía existe el cómics Troteo o Trofeo, o... a ver cuál es, a ver, ¿quién traduce? Proteo. Proteo. Ah, ok. ¿Todavía existe? ¿Qué es eso? A ver, pasen el micro. A ver, el micro, por espérame, favor, si no, no te oyes. Adelante, ahora sí ya. Es una historieta, pero es de, ¿cómo se llama? Para aprender, ¿no? O sea, más bien científica, más bien. Está padre, ¿no? Son varios tomos, pues, se convierte, es un personaje que se convierte en... ¿Ya no sale? Máquina, no, ya no. Yo creo que... Era una edición de no sé cuántos tomos, bueno, era una edición con... No, eran 20. Eran 20, luego sacaron una nueva edición, pero fue chiquita, más chafa, y era como muy pedagógica el rollo de ahí de... No tenía tanto alucine. Es que sabes que el micrófono. Te daban ¿cómo se llama? El libro. El libro, pero, pues, o sea, una pasta así de cartón, ¿no? Bien chido, o sea, estaba muy bien. O sea, yo nunca lo tuve, ¿no? O sea, un cuate y... No, lo tenían en las bibliotecas. En la biblioteca lo tenían, bueno. No, Doctor López Leal pregunta si los dibujos que están viendo son obras de los invitados, si en caso de que fuera así, quiere ver que los digan al aire. Las obras que vimos en la cortinilla de Pues una Regreso de César, ¿no? Del El hombre sin rostro. ¿Sí? ¿Sí es tuya, César? ¿Y nadie más? Ya. Hablando de aprovechar los espacios para publicar, pues yo aproveché el mío aquí en TV Más, gracias por el espacio. Luego te mandamos la factura. Bien, Rogelio Rodríguez, bueno, él quiere entrar a la rifa y también dice que si pueden hablar del Pantera. El Pantera. A ver, ¿quién tiene una opinión ¿Quién quiere acerca hablar del Pantera? De sus tiempos. Dicen que es de sus Bueno, tiempos. mira, el Pantera es una historieta mexicana de muy buena y excelente hechura. Haz de cuenta que es un personaje de aventura, es un policía a la mexicana, ¿sí? Y es un policía a la mexicana en el sentido total sociológico de todo el aspecto que se vive en una ciudad como es México, y donde son unas situaciones reales, muy próximas a la realidad, y el Pantera es como un James Bond, pero pues de Pepito, ¿no? Digamos por ahí, ¿no? Y es muy padre porque viene a marcar todo una innovación dentro de la historieta en México, industrial pero de autor. Desafortunadamente, como en el caso Ríos, el Pantera fue que empezó como una historieta de autor, así que una propuesta original, innovadora, realmente muy buena factura en el argumento y en el dibujo, pues la industria lo absorbe y pues le roba los derechos al autor y lo sigue produciendo por su propia cuenta, y pues obviamente eso demeritó la calidad de la historieta. Lo mismo que pasó con los supermachos de Ríos, ¿no? Que Chanoc también, sí. O sea, realmente es una desgracia que cuando sale un buen producto de historieta nacional, pues la industria voraz y cinética profesional pues robe los derechos de autor, ¿no? Ese es algo también muy delicado. Muy bien, Gila. 1, 2, 3, A ver. son varios. Son varios, bueno, un buen. Luis Armenta, si comentan algo de los cómics Valiant, ¿Valiant? ¿Es lo que están? Valiant. ¿Qué son esos cómics? Okay. No, a ver, ¿quién nos dice? A ver, hasta allá. En sí, la revista de Valiant es un título, es un, se podría decir que es una... Lo que pasa es que aquí no hay muchas editoriales, pero es una editorial que ya está ahora sí que subiendo un poquito. Es una editorial que se llama Cygnus Studios, es mexicana, son de Monterrey. Y los de Valiant es un grupo de superhéroes, pero es una cosa, se podría decir que el distintivo es que son animales. A ver, ahí traen uno. Sí. ¿Quién trae uno? A ver si lo muestran a la cámara, por favor, de aquel lado, para que lo podamos conocer, lo podamos ver los que no somos muy aficionados al cómic. Mientras, Leo, ahí está ya. Esta está hecha en México, esta se edita en México, escrita por mexicanos también. Sí,
Sí, más bien está escrita, entintada y dibujada por un mismo chavo que se llama Edgar Delgado, que es mexicano. Ah, bien, pues ahí está, entonces también están echando ganas. El cómic del Hombre Araña número 1 es el más caro, nos dice Lalo. ¿Cómo cuánto costará ese? No, el más... $45,000 el Amazing Fantasy. A ver, ¿tienes el micro? Sí. A ver, si le pasan el micro, por favor. El Amazing Fantasy número 15 es la primera aparición del Hombre Araña y vale $45,000. Pero los más caros son la primera aparición de Batman y la primera aparición de Superman. Una vale $120,000, la otra vale $140,000. Ok. ¿Tienes uno más? Juan Héctor Garrido quiere entrar a la rifa y dice, ¿qué opinan sobre Crossberg? ¿Cómo? Crossovers, bueno. Es como la tía de Vladivostok, ¿no? Esa es es la sobrina. La sobrina, bueno. A ver. ¿Qué es cuando se pelean, no? Todos los superhéroes y... A ver, el micro, porfa. Si le pasan el micro a César. Un crossover es una fórmula para vender más cómics, ¿no? Normalmente agarran a un personaje de una compañía con otro, a veces de la misma o a veces de otras compañías, se pelean y... Pues, por ejemplo, Superman y Batman, ¿no? Por ejemplo, Superman y Wolverine, por ejemplo. De las más recientes que tenemos es el famoso universo Amalgam de las batallas de los personajes de la DC contra los personajes de la Marvel. Por lo cierto que las peleas que supone que era lo que todo el mundo se esperaba fue una decepción para medio mundo. Oye, ¿por qué se pelean? O sea, si se supone que son superhéroes y todo. Obviamente para vender, pero bueno, supuestamente surge una amenaza en la cual únicamente uno de los dos universos debe de sobrevivir. Y pues bueno, tienen que darse un agarrón entre los chavos para que sobreviva su planeta, ¿no? Y al final, pues obviamente, donde se siguen vendiendo cómics de ambas compañías es que hubo un empate por ahí medio sucio. Oigan, ¿y a ustedes no les dicen nada a sus novias o sus esposas de que por qué les gustan los monitos todavía? ¿No se sienten incomprendidos en ese aspecto? Sí, a ver, por allá atrás dijeron que sí. A ver, pasen el micro por allá atrás. No se entere mi novia de que... A ver. ¿Qué les ha pasado? No, bueno, por mi parte, como todos dicen, o sea, es que, pues, su parte dice literatura barata, pero creo que es de lo más caro que hay ahorita, más a la mano. Y pues sí, en realidad, pues económicamente, pues todo el mundo pone pero por cómo está la economía. Y por otro lado, porque dicen que mejor que lea un libro, que lea tal otra cosa, o mejor trabajar en vez de estar leyendo. Pero siento que, pues así como hay carreras de arquitectos, de ingenieros, de químicos, pues creo que es una escuela que estamos haciendo nosotros mismos. Y pues los únicos maestros somos nosotros y nuestros propios compañeros. Tal vez ahorita en México no esté muy fuerte, pero dentro de unos años pues yo creo que van a ver los resultados. Muy bien, tenemos muchas llamadas, vamos a leerlas lo más rápido que podamos. Edira, ¿tienes por ahí algunas? Bueno, sí, Octavio Bonilla quiere entrar a la rifa, también Miguel Ángel López Vázquez, Rafael Loés Hernández, y bueno, prácticamente todos quieren entrar a la rifa, están muy interesados. Bueno, muy bien, felicitan a Nacho y a los de La Boca del Dragón, Daniel Ávila, saludos al programa y a la licenciada Yadira de parte de Sergio González, saludos para César López de María de la Luz, José Luis Armenta Becerra, saluda a Fernando, si habla un poco de un cómic, ¿qué? Texcuco. Ay, ¿quién sabe qué dice? A ver. Texuco. ¿Quién sabe qué? Bueno. Texuco. Felicidades a César Daniel, que fue su maestro, Patricia Luna, Ignacio Colosía, lo felicitan por ser un buen dibujante de parte de Mario, ¿qué? Cintura, o algo así. Saludos a César Daniel, que trajo mucha porra de parte de su abuelita. Saludos a todos los chavos, Nacho y Pavel de Soraya. Martín Reyes, si hablan de los grandes monopolios editoriales, pues es lo que estaban hablando, ¿no? De la Marvel y la DC y no sé qué. Clemente Bazán pregunta si se cotizan igual los cómics en inglés o en español. No, los de español no se cotizan. ¿No se cotizan así de plano? Bueno, sí, depende, ¿no? Depende, pero ese es valor sentimental. Oye, pero ¿a poco se cotizará igual, no sé, un Supermachos o número 1, un Familia Burro? No, mira, a lo mejor no crees esto, pero, o sea, no. A ver, dime. La diferencia la hacemos los fans. En sí, yo, por ejemplo, si estoy juntando la saga, ahora sí que por hablando del asombroso Hombre Araña, que salieron aquí en novedades, uno de Perception, si me hace falta uno, y como ya no lo consigues en otro lado, sí puedes pagar más de su valor, que valía creo que 6, 7 pesos, y sí pago como 40 pesos. Ah. Muy bien. Raúl Vargas, si comentan sobre el cómic de Video Risa, que es un cómic de albures mexicanos, también de Los Simpson, que es una revista que tiene una estructura y una historia
de cada personaje. De veras, Los Simpsons es un buen fenómeno para analizar en este caso. Bueno, nadie. Vicente de Martínez de la Torre, Veracruz, un saludo a todos los amigos de Martínez de la Torre. Dice que hablen de manga, especialmente que hablen de Dragon Ball Z. Bueno, ya estuvimos platicando acerca de esto. Enrique Acosta, bueno, los demás ya son para participar en la rifa. Todas las llamadas que hemos estado recibiendo a lo largo de todo el programa van a participar. Déjenme ver si hay alguna que dieron a través del 141444. Así que, pues esperamos sus demás sugerencias para seguir platicando. Y acá dicen que otro. Bueno, pues vamos a hacer otro próximamente. Ya no estaremos, pero Yadira. espero que estén aquí nuevamente ellos. Un placer haber trabajado contigo durante estos, ¿qué fueron? ¿2 meses? Sí. 3 meses por ahí, sí. Y un aplauso para Yadira. Gracias. Mucha suerte y pues nosotros nos vemos por acá la próxima semana en una emisión más de Controversia el martes por la noche y la repetición el lunes a partir de las 12 del día a través de TV+. Muy bien.